Cuando pensamos en este curso que tiene que ver obviamente con uso de datos en conservación ambiental, es cada día más notorio la presencia de lo que se están llamando las especies invasoras, que seguramente estoy como Enrique, ¿no? Ayer con el SIC, de que me da pena dar esta plática porque estando aquí con tanta gente que ya está metida en conservación, seguro conocen bien el tema. Entonces solamente voy a hacer realmente reflexiones claras en lo que tiene que ver en gran medida con manejo de información y presentarles algunos casos en los que hemos usado estos datos, casos que son como para lamentar, casos que documentar el éxito y qué podríamos hacer. Yo creo que todo el mundo sabe que es una especie, lo que se le llama especie exótica. Finalmente hay muchos autores que dicen que todas las especies exóticas tienen un gran potencial de convertirse en especies invasoras. Son especies exóticas, son organismos que realmente están fuera de su área de distribución natural, pero como veíamos hace rato, en este planeta vivo, todos los organismos realmente lo que han tratado o lo que tratan de hacer es pues seguirse expandiendo hasta donde les es posible. Es parte de la biología tratar de quizá abarcar nuevas zonas. Hay factores limitantes por los que alguna razón no han estado antes, y presuponemos que las comunidades, como las conocemos, están en un cierto equilibrio y que la presencia de una especie con la cual no han coevolucionado va a causar daños severos. La definición de especie invasora pues es que es una exótica pero que causa impactos, y esto de los impactos es lo que lo quita un poco del ámbito puramente biológico, porque todo depende con el cristal con que se mire, ¿no? Hay quienes han promovido la introducción de especies exóticas o el uso de especies exóticas porque ven un beneficio, usualmente económico, y los impactos muchas veces no se ven de primera mano. Lleva un tiempo para que se empiecen a notar impactos a veces serios. Estos impactos pueden ser a flora, fauna, sanidad, animal, vegetal, humana, a los ecosistemas, a los sistemas productivos. Y es tema en la agenda de CBD, de hecho todos los países firmantes de CBD, que básicamente ya son casi todos, siguen sin firmar Estados Unidos, ¿verdad? Y el Estado Vaticano, es obligación de los países que han firmado el CBD impedir que se introduzcan especies invasoras, controlarlas, erradicarlas. Eso al menos en México, firmar un convenio multilateral implica que está debajo de la Constitución, arriba de otras leyes, y eso implica que tenemos una obligación técnicamente. Muchos países han realizado, muchas regiones, sus estrategias para atender este enorme reto que implican. De hecho, en México ya en el Diario Oficial de la Federación en 2010 apareció por primera vez en la ley la definición de especie exótica invasora. Antes teníamos solamente especie exótica y decía que puede llegar a causar daños nocivos. Entonces, si uno avisaba a la autoridad competente que había una especie, te decía, ¿y cuáles son los daños nocivos? No, pero espérate, va a causar, pero no los ha causado. Y esa simple redacción de la ley impedía la actuación de muchas pues de las autoridades. Hoy ya tenemos una definición en la ley basada en gran medida en las de CBD, y lo interesante de esto es que sí toma un poco las cuestiones de que la especie debe ya estar establecida, que hay amenazas a la diversidad, lo cual a veces es difícil que actúen si no se demuestra el daño. Con saber que es una amenaza se puede actuar ya para impedir su entrada. En este sentido quería mostrarles este análisis muy sencillo que tenemos pues de los llamados jinetes del apocalipsis para la biodiversidad. Tenemos, por supuesto, la destrucción del hábitat. Ayer ya teníamos pláticas sobre los efectos que está causando la fragmentación. La sobreexplotación, que sigue siendo un problema muy severo en la mayoría de nuestros países, una extracción selectiva, una sobreexplotación de las pesquerías, de un montón de cosas. En México está en tercer lugar, creemos, las especies invasoras, si bien el Millennium Ecosystem Assessment lo ha calificado como la segunda causa de pérdida de biodiversidad. La contaminación
Y lo que quizá va a llegar a exacerbar todo esto, porque además van a actuar de manera sinérgica, es el cambio climático. Estamos preocupados por cambio climático, pero ¿qué va a pasar además? Que estamos destruyendo hábitat, eso abre oportunidades también para nuevas invasiones, y si encima hay un cambio en el clima que puede afectar a la biota nativa, esto para casi todos los ecosistemas, al menos así agrupados para México, estas bolitas más grandes quiere decir cuál es su estado actual y a futuro. Y casi ninguna pasa de una bolita grande a pequeña. En este caso de islas estamos tratando de hacer un esfuerzo porque sí, al menos en estas zonas tan especiales se reduzca. Lo que ha pasado en México quizá ha pasado en todos los países. La única preocupación que ha habido es a lo que se llaman plagas. Si son plagas cuarentenarias, si hay una legislación muy clara, muy fuerte. Debo decir que en la región solamente he visto el ejemplo de Chile, que realmente ha adoptado medidas muy importantes y muy serias en la introducción. En otros países todos sabemos que no nos dejan importar un montón de cosas, exportar aguacates, camarón, todo lo que se exporte de aquí tienen que ir perfectamente limpios, sobre todo si va a ciertos países. Pero en nuestros países las reglas no son tan severas de verdad en recibir importaciones de China, no tenemos suficiente personal que revise ni siquiera embalajes, vamos. Transgénicos es otro problema, pero algunas podrían tener un comportamiento invasivo. Entonces, hasta ahora en México era un tema que nadie sabía. Si nos decían, oigan, esta especie es invasora o nativa, si no tenemos terminados ni siquiera nuestros listados nacionales, a veces no podemos saber si es invasora o nativa. ¿Por dónde llegó? ¿Cuál es su distribución? ¿Cómo está la población? No teníamos nada de esto y bajo esta necesidad es que empezamos a trabajar en nuestras estrategias. Todos saben que quizá la mayoría de las especies invasoras pues son causadas, son introducciones realmente por el hombre. Voy a retomar esto un poquito más adelante. Llega a haber algunas introducciones que se les llaman accidentales, los polizones, o por fenómenos naturales no previstos. Ahorita les voy a mostrar un artículo, pero en general son las actividades humanas, esa tercera era de globalización que está homogenizando pues las floras y faunas de los países, ¿no? Todas las rutas y los vectores están básicamente relacionados a ese también incremento en el comercio y abrir vías a las facilidades que hay de transportar muchas de estas especies. Incluso el llamado efecto Nemo, ¿no? Se llegó a hablar con Walt Disney para que hiciera otra película, porque había muchos niños que después de que crecía su pececito, pues cómo lo iba a matar si en Nemo pues logran llegar al mar y los liberas, ¿no? Entonces a ese efecto Nemo ya se habló para que hay incluso algunos capítulos de Los Simpsons que sí han retomado el tema para hacer tratar de hacer un poco de conciencia a la gente de lo que implica. Y esto, a pesar de que se ve aquí como caricatura, ya hay artículos muy serios de los efectos que están teniendo fenómenos meteorológicos que antes no se creía que podían tener. Se sabía, por ejemplo, cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, que programas que habían estado reteniendo el paso de especies invasoras podían haber brincado, pero nadie esperaba que del tsunami desde Japón hubiera pedazos o incrustaciones, y que ya para 2012 se encontraron ya fragmentos que traen organismos reproductivos en las costas. Entonces eso implica que cada vez va a haber más fenómenos, y la tasa, si no me equivoco, en Estados Unidos es que aproximadamente entre cada 32 semanas y 84 semanas puede llegar una especie nueva a establecerse. Estos puertos como San Francisco en Estados Unidos, que tienen grandes importaciones, son una de las puntos de entrada principales, y pues todo detiene el muro en cuanto a gente, pero no en cuanto a especies. Claro, pero este debería ser un proceso natural. Sí, podría ser un proceso natural, exactamente. No puedes hacer mucho en este caso, ¿no? Finalmente. Pero el proceso es natural, pero la frecuencia de estos fenómenos se dice que se está incrementando a consecuencia del cambio climático, que sí es un proceso antropogénico.
Bueno, las etapas para poder hacernos de información que diera realmente respuesta, uno tiene que entender cuál es el proceso de la introducción y de estas especies, ¿no? Entonces, uno quisiera saber cuál es la región, de dónde vienen los organismos, cómo se transportan, dónde se introducen. Ustedes saben que hay una regla del 10%, ¿no? Más o menos, que se dice que de cada 100 organismos, solamente 10 podrían pasar por estos filtros. ¿Cuántos se introducen? ¿Cuántos se logran establecer? Y logran establecer poblaciones realmente en los nuevos ambientes. Este es un ejemplo muy simple, por los que a veces no vemos rápidamente qué está pasando con las invasiones. Esto en tiempo pueden ser curvas mucho más acostadas y pueden pasar 5, 10, 15, 20 años en donde aparentemente son inocuas hasta que algo puede llegar a disparar. Por ejemplo, la presencia de que hay especies que no están causando daños porque no hay un polinizador. Pero si de repente también llega un polinizador, esto ayuda a que dispare. Y cuando ya la vemos, están en estas etapas de establecimiento y de expansión, es mucho más costoso, por supuesto, llevar a cabo acciones. Se ha tratado de ver qué características tienen las especies invasoras. Por supuesto, estamos hablando de muchos grupos de organismos diferentes, no es tan fácil generalizar. Se dice que aquellos organismos de rápido crecimiento, de amplias tasas de dispersión, son más generalistas para ocupar hábitats, son más factibles que se vuelvan especies invasoras porque son más resistentes a adaptarse a diferentes tipos de clima, etcétera. Y también se han tratado de encontrar qué características tienen las comunidades que las hacen más susceptibles de ser invadidas. Y es aquí donde los modelos también están jugando un papel importante para ayudarnos a predecir. Porque, por supuesto, si una especie invasora tiene más capacidad de establecerse, es que ya llegue previamente adaptada a las mismas condiciones climáticas. Sí, es más fácil que una especie de Asia tropical se establezca, por supuesto, en un país de América del trópico que en Canadá, cuando llegue el invierno, pues quiero ver quién vive de un país tropical a menos 20 grados, es más complicado. No imposible porque tienen algunas estrategias. Zonas perturbadas son más susceptibles a adaptación, que haya baja diversidad, los ecosistemas que están mejor conservados tienen mayor resiliencia a las invasiones biológicas. La ausencia de depredadores es clave, por supuesto, es una competencia desleal con las especies nativas, con depredadores nativos que tienen ahí sus propios depredadores con los que han coevolucionado, y entonces evidentemente eso hace que sean mucho mayor susceptibles, ¿no? Nosotros tenemos la meta pues de enfocar nuestros esfuerzos a tener la información útil para atender. Es imposible dar atención a veces a todas las áreas, a todas las especies, entonces tenemos que tener muy claro cuáles de ellas son realmente de la mayor preocupación para pues enfocar nuestros esfuerzos. Y hace unos años empezamos a conformar en nuestro Sistema Nacional de Información lo que le llamamos el Sistema de Información de Especies Invasoras. De entrada, pues podríamos decir, tiene los mismos datos que hemos visto manejando en el GBIF, tienen el qué, el dónde y el cuándo, y esos son datos importantes. En este caso, también nos sirve tener, obviamente, cartografía digital diferente, tener herramientas de modelación. Pero algo que es relevante para que estos modelos tengan realmente un uso es conocer la biología de la especie. Y si a veces no conocemos la biología de las especies nativas, pues no conocemos la biología de especies que son de otro lado. Entonces, una opción es colaborar con la red de especialistas, estar muy atentos a todo lo que se publica en la literatura y desarrollar herramientas, por supuesto, que nos permitan tener un análisis de riesgo.
Usamos los datos con el cuidado que se puede, como ya dijimos, no es tomar los datos y meterlos a la licuadora, usar los datos que están en diferentes fuentes de información, en el GBIF, en el US Fish and Wildlife Service, en diversos servidores, la literatura científica, compilaciones que ya hay sobre las especies invasoras. Hemos desarrollado con el apoyo de especialistas proyectos muy específicos para entender mejor la biología de las especies invasoras y la colaboración, obviamente, pues ir a campo y también ensuciarse las manos, aunque este se puso guantes, ¿verdad? En nuestro sistema de información biótica, que no citó Manuel, me lo hizo ver Paco, yo no soy así. Hemos hecho los módulos necesarios para poder incluir información muy específica de especies invasoras que sea interoperable con otros elementos. En algún momento, cuando existió, porque existía GSIN, la Red Mundial de Especies Invasoras, seguimos los datos que ellos tenían, hemos estado revisando todas las bases de datos que nos hemos encontrado en el mundo, en Brasil, en Argentina hay buenas bases de datos, es interoperable el sistema y lo que hemos tratado es de atomizar un poco más la información para permitir búsquedas más precisas. Hemos hecho, digamos, 10 catálogos que nos permite tener almacenada la información que se requiere para herramientas de análisis de riesgo. La podemos catalogar en grandes rubros así: información general, la distribución nativa y actual, cómo es su ambiente también en las zonas donde es nativa, donde se ha introducido, historia natural, las credenciales son importantísimas. Eso ha servido para que, por ejemplo, países como Australia detengan importaciones de algunas especies sabiendo que son invasoras en otros lados. Nosotros con esa información en mano no hemos hecho nada, pase. Análisis de riesgo, cómo dar el crédito, porque trabajamos siempre con los especialistas y algo que hace Conavio es siempre mantener la fuente de información en sus bases de datos y de muchas referencias. Por supuesto, pasamos procesos de control de calidad a estas bases de datos. Esto lo voy a pasar muy rápido, ya lo he dicho, es algo de la información que tienen nuestras bases de datos. La conducta es interesante, les voy a ir platicando un poco más, y hemos hecho un módulo, una base de datos particular, porque ya estamos por publicar un listado que va a ser oficial a partir de esta ley para prevenir la entrada. Pasaba, por ejemplo, en los paneles internacionales que una planta, sabiendo que es invasora, pongamos un Arundodonax, podía entrar como planta de ornato, siempre y cuando viniera libre de las plagas cuarentenarias. Pero decíamos, pero la planta en sí puede ser invasora. No está en mi lista, pasa. Entonces, esto nos está ayudando mucho a todo esto. Hoy tenemos identificadas 132 que sí realmente son invasoras, realmente muy severas, 933 que están en la categoría de exótica, 222 que siendo nativas pueden ser del norte de México, ahora están en el sur, están de todas formas en un ambiente fuera de, digamos, un movimiento natural, porque hay barreras geográficas importantes. Tenemos datos de diversos ejemplares, fichas de información, análisis de riesgo terminados para casi todos los grupos. Algunos grupos tenemos pocas especies, algunos son los ambientes que son más sensibles hasta ahora para nosotros en especies invasoras son las islas y los cuerpos de agua, ¿no? Porque ahí se ha echado todo. Estos son un poco como se ve nuestro mapa de especies invasoras por todo el país. Y por supuesto, el que les digamos a la especie, discúlpame, aquí es un área natural protegida, no evita que entren, ¿verdad? Entonces, nuestro mapa de áreas protegidas, todas las áreas naturales protegidas prácticamente tienen registros invasoras. Este era un mapa para mostrarles lo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas tenía en su lista. Ellos decían, yo solamente tengo invasoras aquí. Es un mapa muy diferente, estamos trabajando por integrar estos sistemas de manera que ya siendo evaluadas podamos tener
un mapa de realmente cuáles son las áreas naturales protegidas que sí requieren planes de manejo, porque es donde están las especies más dañinas en estas áreas. Pero les voy a contar rápidamente dos casos de estudio. Uno fue con estos llamados peces de la familia Loricariidae, que son nativos del Amazonas, ustedes ya los conocen. Pues allá en la cuenca del Amazonas andan muy solitarios, tienen su depredador natural, son felices. Se empezaron a poner de moda en México porque obviamente son muy ecológicos, son muy bonitos, se pegan al vidrio y se llaman limpiapeceras porque se comen todo lo que está ahí pegado, ¿no? Pero no faltan los que quieren hacer negocios fáciles, que eso es nuestra hipótesis. En la presa del Infiernillo, que es una presa enorme en México, obviamente en la cuenca del río Balsas, teníamos a principios de los 70 la pesquería más importante de México y quizá de Latinoamérica. Claro, lo que se pescaban ahí eran especies también exóticas introducidas, tilapia y carpa, pero de aquí vivían 119 comunidades de pobreza extrema en el estado de Michoacán. El 80% de la pesca hoy día son los plecos. Esto obviamente causó pérdidas que realmente las hemos estimado en más de 13 millones de dólares. Estos peces obviamente en México se trajeron a chefs brasileños, no están como en la dieta, ustedes saben, cuando van a otro lado, pues yo no desayuno esto, no ha sido de fácil aceptación. Hacen además, son muy exitosos, se comen los huevecillos de las otras especies, tienen cuidados paternales, se pueden enterrar y pueden durar un tiempo, se baja el nivel del agua, se vuelve a llenar y salen como si nada, y además cuidan a las crías, y entonces esto hace que obviamente sean muy exitosos. Entonces, de por sí esa zona en México tiene ya problemas muy severos, se empezaron a controlar gente que no les digo a qué se dedican porque se lo pueden imaginar, quienes podían salir a pescar. La pesquería ya iba un poco en decadencia y esto terminó de acabarla por completo. Obviamente la presa no tiene medidas de bioseguridad, no hay mallas, y el pez a partir del Balsas ya llegó al Usumacinto, donde tenemos peces endémicos, sabemos que llegó a Guatemala también. Son cosas. Entonces, cuando nos hicieron este mapa, los colegas de Canadá, nosotros estábamos aquí viendo nada más aquí en Infiernillo qué pasaba y no creíamos, se veía un mapa además muy grueso y dijimos, no, ustedes no tienen información de las capas ambientales, ¿no? Del agua. Pero resulta que ese mapa ya se cumplió, al menos hasta donde sabemos hasta aquí. Entonces están avisados. Ahora, los daños que ha causado en Florida, porque también allá lo tuvieron, son millonarios, porque estos huecos que hacen que dejan la tierra como queso gruyere, en las grandes casas se imaginan que hay allá. Imagínate que un día sales y el pie se te va porque te hunde. Entonces son millonarios los daños que ha causado. Con este estudio de caso y otro que es del pez cabeza de serpiente, que es de Asia, que ese se ha introducido en Canadá porque hay muchos inmigrantes que tienen un ritual asiáticos que cuando se casan van y liberan un pez. Y pues ¿cómo les vas a quitar el derecho de tener rituales? Y entonces con estos dos casos, lo bueno que salió de esta triste historia es un lineamiento trinacional para hacer los análisis de riesgo de especies invasoras, que pues nos ayuda a ver otros casos, pero en lo que acabamos el estudio, el mapa se confirmó, déjenme decirles. Bueno, otro caso que estamos hoy siguiendo, que también nos afecta a la región, pues es el pez león, nativo del Océano Índico, que todo el mundo cree que del acuarismo de la costa de Estados Unidos, algunos dicen que fue que se rompieron las vitrinas con un huracán. Nunca vamos a saber las historias de cómo se liberan, pero sí en menos de 5 años ha invadido las costas. Y
El problema es que uno pensaría que es de aguas más frías y nos dicen algunos colegas que en Honduras, mientras que ese pez se ve muy someramente, lo han visto en submarinos de 100 metros enorme, porque pues necesita agua más fría, entonces se puede ir más al fondo en nuestras aguas de aquí. Y es un problema severo, daños a la salud, ¿no? Obviamente es importante que platiquemos porque, por ejemplo, por mucho tiempo los Estados Unidos tuvo el programa del Meridiano 100 para evitar que estos mejillones pasaran. Y pues estos mapas se ven bonitos aquí, pero les digo, esta barda detiene todo menos estas especies. En intercambio de agua seguro, es muy difícil pensar que lo vieron en San Diego y que no está de este lado. Es posible que esto ha causado apagones porque hay que limpiar las tuberías. Y es una cosita, vean de qué tamaño, de una uña este mejillón. A pesar de que hemos hecho estas alertas, porque cuando llamamos a la Comisión Nacional de Agua me dice, yo no tengo que ver con especies invasoras, pero te va a causar daños a la infraestructura y no es ni, o sea, va a llegar por flujos de agua, simplemente tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay poca cultura de prevención, hemos tratado de estar alertando pues a la población. El otro caso que les voy a presentar pues es como para clases de ecología. Los estudios de islas son realmente muy buenos para entender lo que está pasando y lo que causan las especies invasoras. Las islas, por todo lo que ya hemos escuchado, son centros donde hay una alta proporción de endemismos y es ahí de los años 1500 para acá donde se han registrado el mayor número de extinciones de flora y de fauna. Hasta el 67% de las extinciones más recientes se han dado en islas. En el caso de las aves que tienen registradas como extintas en México, el 58% proviene de islas. Estas son las islas del noroeste de México. 296 están en una lista para ser posiblemente analizadas y, si es posible, limpiadas. Hay muchas especies endémicas. No es por menospreciar a Galápagos, Galápagos es fascinante, pero esto tiene un 85% más de especies endémicas. El Golfo de California y las islas de ahí son realmente ricas en endemismos. Un caso, Isla Guadalupe. Isla Guadalupe es esta islita que usualmente se nos sale de nuestros mapas porque solemos pintar a México hasta aquí. Isla Guadalupe es la isla más tierra fuera, como el caso de Cocos en Costa Rica. Ahí se tenían registradas 34 especies de plantas endémicas, 11 caracoles, 7 aves. Se establecieron comunidades pesqueras. Por el ejército, obviamente, hace muchos años llevaron las cabras, los chivos, para que los marinos tengan que comer. Además, la gente suele ir con sus gatos. Son 27 minutos. Isla Guadalupe tiene 270 kilómetros cuadrados y su cobertura vegetal de 4.000 hectáreas se redujo a 85 hectáreas. Todo por las cabras. Las fotos de las cabras arriba de los árboles son fascinantes, se lo ha acabado. Se hizo trabajo con las comunidades de pescadores, con cazadores, con guías. Hay que estar trabajando con los ambientalistas que no querían que se mataran a las cabras. No es que se quieran matar las cabras por matar cabras, sino porque hay un daño ambiental muy serio. La simple exclusión empezó a mostrar los efectos de recuperación. Afortunadamente todavía había un banco importante de semillas en la isla. Se está recuperando muy rápidamente. Especies que ya estaban en la lista de extinción han reaparecido, por fortuna. Entonces, esto se puede hacer gracias a gente como Luciana, como el Grupo de Ecología y Conservación de Islas. La isla se está recuperando súper bien. Hemos tenido ya cursos ahí, de ahí se ha propagado hacia otras islas. Las especies que estaban en riesgo, porque además no han coevolucionado, dejan que el gato pase, dejan a los polluelos y no hacen nada porque nunca tuvieron un depredador.
En el caso de Isla Isabel, lo que se hizo fue, con la ayuda también de Nueva Zelanda, barridos con veneno hacia toda la isla. Eso implica hacer los estudios poblacionales, ver la palatabilidad de otras especies como los cangrejos que se roban el veneno. En fin, es un trabajo muy arduo, es muy costoso, pero se puede hacer. Y quizás las únicas zonas como las islas donde se puede hacer porque es realmente caro. Los puntos, este mapa ya cambia, los puntos verdes significan islas donde se ha terminado la erradicación y eso implica mantener programas de monitoreo y mantener alerta con los pobladores para evitar que se introduzcan. Un estudio que en la isla de Go, que está en medio del Atlántico, que está en medio de la nada, no la van a ver en un mapa, les invito a que la busquen, tiene exactamente el número de veces que han ido los investigadores, que han aterrizado un vuelo por año, los que van a estudiar. Resulta que 78% de todos los artrópodos que hay ahí los han introducido los mismos investigadores con sus botas. Tenemos que tener cada vez más medidas de bioseguridad. Bueno, obviamente con la información que vamos compilando atendemos muchísimas solicitudes de información. Cada día son más los usuarios incluso de otras secretarías que nos dicen, oye, está bien que importen esto de mascotas. La gente es muy difícil que le quites el derecho, por ejemplo, ahora que apareció la película esta de Rapunzel o Enredados, ya ven que no me acuerdo cuál es la que sale con un camaleón. Todos los niños quieren un camaleón, de verdad que son. Entonces los puedes traer como, si vienen esterilizados, libres de patógenos, hacer propaganda para que no los liberen al medio ambiente porque realmente es muy difícil estar luchando contra esto. Cada vez contestamos más solicitudes de información, esto lo van a poder ver. Tenemos una página dedicada a las especies invasoras donde estamos poniendo toda la información disponible, que es muy visitada. Y estos son hits porque, por ejemplo, aquí publicamos la estrategia de especies invasoras, hicimos un evento para la prensa y pues recibimos muchísimas entrevistas, muchas visitas, es un tema que les gusta mucho a la gente para educación ambiental. Es importante trabajar con los demás pues estrategias internacionales porque es un tema realmente global. Y por supuesto que no hay ningún bicho que se detenga, les digo, ante una frontera. Y si los ecosistemas se comparten, pues forzosamente compartimos también especies invasoras. Bueno, en nuestros planes a futuro está tener sistemas de alerta temprana, involucrar más a la ciudadanía. En otros países son gente joven, incluso chicos que han alertado, que han sido los primeros que han visto una especie y que dan el aviso. Entonces tener a la ciudadanía participando va a ser muy importante, mejorar nuestras páginas, materiales de apoyo, de divulgación. Y bueno, ya despierten por favor, porque ya vamos por el café.